poner automático. Ahora sí. Bueno, repito lo anterior. Hasta acá habíamos quedado antes del recreo, a definir el flujo que recibe el estator, que lo definía a partir de esta fórmula. Phi es la letra griega minúscula que usamos para flujo instantáneo. Y θ es el ángulo que va tomando el rotor a partir de la horizontal hacia la derecha, que consideramos como 0 grados ahí. Esta es la letra griega θ, la misma que usamos en mecánica para medir el desplazamiento angular. ¿Sí? Y esa θ, como sabemos, para el movimiento uniforme, porque este movimiento circular es uniforme, dado que decíamos que omega era constante, se puede calcular como omega t. Solo esto se puede usar, acuérdense, si el movimiento circular es uniforme. O sea que van a ver que en la mayoría de los casos, en lugar de usar θ, vamos a usar omega t para definir ese ángulo. Bueno, además se puede expresar, decíamos recién, la frecuencia angular omega, perdón, la velocidad angular omega en función de la frecuencia angular f. Ya yo había comentado en mecánica que f en mecánica no lo íbamos a usar, que lo dejábamos para acá, para electrotécnica, y en mecánica usamos n, la n minúscula que eran las RPM. ¿Sí? Bueno, f es las RPS, las revoluciones por segundo. Eso en algo que gira, pero si lo asociamos a una función que se va repitiendo en el tiempo, esas revoluciones por segundo, en el sistema internacional tiene una unidad que se llama Hertz. Son revoluciones por segundo o veces que se repite algo por segundo. Eso es un Hertz. Una repetición o un ciclo por segundo. Entonces, omega lo podemos expresar como 2pi por f. ¿Se acuerdan que si usábamos n era 2pi por n sobre 60? Bueno, acá eso prácticamente no lo vamos a usar, salvo en algún caso que nos den las RPM del rotor. Acá vamos a usar f. Pero vamos a ver que después esta omega asociada a la corriente alterna es lo que vamos a llamar pulsación. O sea, desde un punto de vista geométrico, asociado a la rotación del rotor, esa omega es la velocidad angular del rotor. Que en muchos casos coincide con lo que se llama pulsación. Esto lo dejamos pendiente por ahora, después lo profundizamos un poquito más cuando avancemos con el tema de la pulsación. ¿Sí? Y además f es la frecuencia con que gira el rotor. Gira tantas veces por segundo. ¿Sí? Eso es f. Tantas veces por segundo es una unidad que se llama Hertz en el sistema internacional. Y podemos calcular esa velocidad angular en función de esa frecuencia angular. Que si esta frecuencia la asociamos a la corriente, ¿sí? Es la frecuencia de la corriente que ustedes conocerán. ¿Qué frecuencia tiene la corriente que llega a nuestras casas? ¿Quién me dice? Por chat o habilite el micrófono. ¿Cuál es el valor de la frecuencia de la corriente que llega a nuestras casas? No sé si lo habrán visto en alguna otra materia, o lo habrán escuchado seguramente. Escuchar seguro lo escucharon. ¿Algún valor? ¿Ni idea? ¿Cuántos Hertz tiene nuestra corriente alterna, la que llega a nuestras casas? No sé, Marco no sabe. Bueno, se los digo porque parece que no lo saben. 50 Hertz. Nuestra corriente tiene, o sea, una de las características, aparte de la tensión, que sabemos que es 220 en nuestras casas, o debería ser 220, la frecuencia de 50 Hz. Si leyeron alguna vez algún manualcito de alguna fuente, ¿sí? O algún transformador, ahí está la frecuencia. 60 Hz puede decir, si viene de afuera, o si es específico para nuestra corriente, debería ser de 50 Hz. Bueno, estamos hasta acá, podemos expresar el ángulo descripto, ¿sí? Como la velocidad angular por el tiempo, y también podemos expresar nuestra velocidad angular o pulsación en función de la frecuencia, fórmula que ya conocemos de mecánica. Bueno, todo eso, o parte de eso, lo podemos reemplazar en la fórmula 1,1 que habíamos visto anteriormente, ¿sí? El flujo instantáneo, esta es la fórmula final sería, del flujo instantáneo en el estator, en las bobinas que estaban acá en el estator, ¿sí? Es el flujo máximo por el coseno, y en lugar de θ, omega t. Así es que manejamos esto habitualmente. ¿Sí? De acá hasta fin de año, y algunos si se la llevan también hasta la mesa, en lugar de poner θ acá, ponemos omega t. Pero tengan presente, porque en algún caso voy a tener que recurrir a θ. Y sepan que este omega t que pusieron ahí es θ. O sea, podría poner cualquiera de los dos, ¿sí? Pero
como lo que quiero es poner una función del tiempo, ¿sí? La variable principal, o la variable independiente, va a ser t para nosotros. Tita es una variable independiente, ¿sí? Pero no del todo independiente porque la calculamos en función de omega. T acá es la variable independiente. Vieron que ustedes en matemáticas ponen f de x igual 2x cuadrado más 5, por ejemplo. ¿Sí? O f de x igual a 4 por coseno cuadrado de x. Bueno, acá tenemos una función phi. Yo no le puse de x, digamos, ¿no? Pero esto sería una f de x. Esta phi que puse acá sería como una f de x en matemática. Pero en lugar de ser una f de x, acá sería una f de t, porque nuestra variable independiente es el tiempo. En matemática usan ustedes como variable independiente siempre en general x. ¿Sí? Pero después en cada rama del estudio donde usan la matemática como herramienta, esa x puede tener distinto nombre. Acá nuestra x es t. Entonces en una función yo tengo otras funciones metidas adentro y tengo variables y constantes. ¿Sí? Bueno, nuestra variable es t. Esto sería una función phi de t. No está escrito el de t, ¿por qué? Porque en electrotecnia las letras minúsculas, ¿sí?, indican en función del tiempo. Eso es a rajatabla, hay que respetarlo. Yo pongo una mayúscula, significa una cosa, pongo una minúscula, significa otra cosa. Esta phi minúscula es una phi de t, una phi que depende del tiempo. ¿Sí? Bueno, como sabíamos, era el phi máximo por el coseno de omega t. ¿Qué tenemos como constantes acá en esta función? Bueno, omega es constante. Sí, habíamos dicho que tenía que girar a velocidad constante el rotor. Bueno, esta omega es una constante. ¿Phi max es una constante? Sí, Phi max es una constante. Es el flujo que genera el rotor. Ese valor es constante. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra variable? T. Esa sería nuestra variable independiente. Y phi minúscula sería nuestra variable dependiente del tiempo. Es como si t fuera x en matemática, y phi fuera f de x, o habitualmente también llamado y o y. ¿Y qué pasa con el coseno? Bueno, es una función dentro de nuestra función. Dentro de nuestra función principal es este flujo, ¿no? Y dentro tiene una función coseno. Bueno, obtuvimos matemáticamente, ¿sí?, cuál es el flujo que reciben los conductores de estos bobinados que están en el estator. ¿Me siguen? Entonces, vamos a apelar ahora, avancemos un poquito más. Bueno, acá hice un resumen de las fórmulas principales, las que estaban recuadradas anteriormente. ¿Sí? Avancemos un poquito más con la ley de Faraday, que también se supone que han visto en cuarto, o por lo menos tienen una idea de esta ley. Las variaciones de flujo en las bobinas con n espiras, acuérdense que eran vueltas, n vueltas, vueltas de enrollado, no vueltas porque está girando. Acá tengo una, acá tengo 2 vueltas y media tendría acá, con la que está atrás, ¿no?, en el dibujo. Y del otro lado tengo lo mismo. Una que va por media, que va por el frente acá, y las 2 que entran y salen. Estos serían como si fueran 5 espiras. Es algo simplemente esquemático, ¿no? Bueno, eso sería N, la cantidad de vueltas que tiene el cable enrollado. Bueno, dice entonces que las variaciones de flujo en esas bobinas, que lo marcaba esta función que habíamos obtenido a lo último, la 1,4, originarán una fuerza electromotriz alterna E que se puede determinar con la ley de Faraday, de la siguiente forma. No sé si recuerdan, pero esto lo tuvieron que haber visto, lo tendrían que haber visto en cuarto, la ley de Faraday. ¿Cómo es el tema? Faraday había hecho una experiencia que consistía en mover un conductor eléctrico dentro de un campo magnético. ¿Sí? ¿Qué notó Faraday? Que cuando ese conductor cortaba las líneas del campo magnético, las cortaba, o sea, se movía de forma perpendicular a la dirección que tenían las líneas del campo, en ese conductor se inducía una FEM, es decir, entre los extremos, colocaba un galvanómetro, que es algo parecido a un amperímetro, ¿sí?, y cuando el conductor cortaba las líneas del campo, la aguja marcaba como que estaba circulando una corriente. Cuando salía del campo y abandonaba el campo, iba por el exterior del campo, no pasaba nada. Pero si volvía ahora con el conductor para el otro lado, de vuelta se inducía, o sea, de vuelta aparecía una corriente. Entonces empezó a pensar, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que sucede es lo siguiente.
es que cuando un conductor eléctrico atraviesa un campo magnético, es decir, que para el conductor eléctrico está variando el flujo magnético, en él se induce una corriente, digamos en palabras simples. Es decir, que la ley de inducción me marca que para obtener FEM, para obtener corriente inducida, corriente alterna, tengo que mover un conductor dentro de un campo magnético. ¿Eso qué hace? Que por más que el campo magnético sea fijo, al estar en movimiento el conductor ve cómo varía. Es decir, yo vengo del exterior del campo magnético. ¿Cuánto vale el flujo? 0. Lo introduzco al conductor en el campo magnético, entonces de 0 pasa al valor que tiene el flujo. Hubo una variación ahí. Fue un pico nada más, ¿no? Y después, cuando el conductor sale del campo magnético, ese conductor estaba recibiendo todo el campo y cuando salió no recibe nada. O sea que ahí hubo una variación. O sea, en los momentos en que entró y salió, se indujo una FEM. Por eso expresado matemáticamente, es como lo indica la primera ecuación acá de la 1.5. E es la FEM, lo que llamamos fuerza electromotriz. Eso es lo que generan los alternadores, ¿sí? O cualquier generador, del tipo que sea, lo que genera es una FEM. ¿Sí? Lo mismo lo produce una celda fotovoltaica, ¿sí? Un panel solar, o cualquier elemento que genere energía eléctrica, lo que produce es una FEM. La capacidad, ¿qué es la FEM? La capacidad que tiene una máquina, o en este caso nuestro alternador, en separar electrones. ¿Sí? Producir una diferencia de electrones entre un borne y otro. Acá en el dibujo, estos serían los bornes. ¿Sí? Lo que produce la inducción es una FEM, es una diferencia que finalmente se transforma en una diferencia de potencial, digamos, ¿no? Pero la FEM es esa capacidad que hace que los electrones se acumulen más de un lado que del otro. Entonces, en un borne voy a tener podríamos decir, un exceso de electrones y en el otro un defecto de electrones. ¿Sí? Bueno, la FEM es esa fuerza, esa energía, en realidad es una energía, no es una fuerza, que en la pila, por ejemplo, ¿sí? Hace que tengamos el positivo y el negativo. Que tengamos de un lado exceso de electrones, del otro lado un defecto, pocos electrones, ¿sí? Y cuando yo pongo un cable o una carga entre esos dos bornes o polos, ¿sí? Los electrones pasen por la carga. Porque por el otro lado no pueden pasar. Fíjense que ustedes tienen un circuito acá. Podemos arrancar acá, ¿sí? Están todos los bobinados del estator, y después esa primera parte del circuito termina en este borne. Y acá viene, ¿sí? Mi casa, donde tengo la carga, que es esto. Entonces, los electrones no van a poder pasar por acá por el circuito e irse hasta este lado por su cuenta. ¿Por qué? Porque está la fuerza electromotriz acá que produjo esa separación de electrones. ¿Sí? Entonces, al tener esa diferencia, si yo conecto la carga, el camino que van a seguir los electrones es a través de la carga. ¿Sí? O sea, gracias a la FEM, a esto, es que se produce esa diferencia de carga eléctrica entre los bornes. De tal forma que producen lo que llamamos una diferencia de potencial o tensión entre estos terminales. ¿Gracias a qué? A la FEM. Es decir, que la tensión que yo voy a tener en el circuito, en la parte activa esta del circuito, ¿sí? Va a ser igual a la FEM que me produzca el generador. Cuando ustedes tenían en corriente continua una pila o una batería, no sé, 12 voltios, 1,5 voltios, esa es la FEM que produce la pila o la batería. ¿Sí? Algo parecido va a pasar con el generador. Acá entre estos bornes yo voy a tener, por ahora digamos, 220 voltios, que es lo que tenemos en casa. ¿Sí? Bueno, esa es la FEM que produce mi generador, que coincide con la tensión que tengo entre estos dos bornes. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro la FEM, sé qué tensión voy a tener aplicada al circuito. ¿Sí? Bueno, la ley de Faraday dice, ¿sí? Faraday también se dio cuenta que esa FEM que se inducía aumentaba si en lugar de tener una vuelta de conductor, si arrollaba un conductor y lo pasaba por el campo, ¿sí? La aguja que medía la inducción, ¿sí? Marcaba algo. Pero ¿qué pasa? Si ponía más vueltas de conductor, ¿sí? Eso es N, la cantidad de vueltas de conductor, y cortaba el campo con esos conductores, con varias vueltas,
la inducción era mucho mayor. Entonces dedujo esta ecuación que está acá. Y después Lenz, otro personaje, ¿no? Otro físico, le dio el signo a esta fórmula. Gracias a Faraday se obtiene el valor de la inducción. Y gracias a Lenz, que creo que no está nombrado por ahora, ya va a aparecer en algún momento, sí está el tema del signo. Bueno, ¿cómo interpretamos esta ecuación? La interpretamos de la siguiente forma. La FEM de mi alternador va a ser igual y directamente proporcional a dos cosas. Al número de espiras, cuanto más espiras pongo, mayor va a ser la FEM. Es como que cada vuelta es un generador unitario. Cuanto más vueltas pongo, si pongo 10 vueltas, obtengo 10 veces más FEM. ¿Sí? Y de este otro factor de este producto que está acá. Acá hay como un por, ¿no? No sé si saben interpretar esto matemáticamente. Diferencial de phi sobre diferencial de tiempo. Diríamos en matemática. ¿Sí? Y así armado, como se ve como está acá, matemáticamente se interpreta como la derivada. ¿Sí? La derivada es la variación, ¿sí?, instantánea de la función que tengo arriba en función de la variable que está abajo. Eso es la derivada. La derivada lo que me dice es lo rápido que varía el valor en una función. ¿Sí? Entonces, la FEM inducida va a depender en forma directa del número de espiras y de la rapidez con que varía el flujo. Cuanto más rápido varía el flujo, mayor es el valor de la FEM. Entonces, ¿cómo obtengo este diferencial de phi sobre diferencial de t? Es la derivada. Cuando vean algo así, matemáticamente se resuelve como la derivada de la función que está arriba respecto a la variable que indica abajo. O sea que yo tengo que derivar, como si tuviera en matemáticas, el flujo en el tiempo para obtener esta parte de la FEM. Entonces acá lo hice, fíjense. El menos es de la ley de Lenz. Dejémoslo por ahora, el menos. ¿Sí? Va un menos en esta fórmula. Después le explico el por qué. Ahí tengo el menos. N está fuera de la derivada, o sea que queda ahí, N. Por. Bueno, ¿cómo se deriva esta función que está acá abajo? Esto es, ¿no? Fíjense que es la derivada del flujo en el tiempo, y el flujo en el tiempo es esta ecuación que está acá abajo. Por eso, tienen que ver esta ecuación que está acá abajo como yo les decía matemáticamente. Como si t fuera x, como si omega fuera constante, o sea, un número, como si phi fuera otro número, este phi max. Es como si tuvieran acá que f de x es igual a 10 por el coseno de 2x. Y tienen que derivar eso. Bueno, acá tendríamos que ver, porque hay varias partes, ¿no? Lo primero es, tengo un producto de una constante por una función. Entonces la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La constante queda, que es phi max, acá la puse, fíjense, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno, seguramente están practicando algo de derivada, ¿no? Es menos seno, si van a la tablita, es menos seno, acá está, menos seno de omega t. Pero omega t también es como una función dentro de otra función. No es el coseno de x, o sea, no es el coseno de t. Porque si fuera el coseno de t, la derivada del coseno de t es menos seno de t. Y listo, y se terminó ahí la derivada. Pero acá es el coseno de una función que es omega t. Entonces se deriva primero la función principal, que es coseno, y queda como menos seno de lo que tenía omega t, y después se multiplica por el derivado de la función que está dentro. ¿Cuál es la derivada de omega t? Es como la derivada de 2x, es 2, es la constante. ¿Sí? Bueno, acá está la constante omega. Si analizan, la derivada que dice coincide exactamente con lo que ustedes saben de derivadas. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esa derivada? ¿O algo que no se entendiera de esto? ¿Cómo que no vieron derivadas? Me están cargando. No repasaron quizás, pero la vieron el año pasado en quinto derivadas. No vieron integrales todavía. Eso seguro. Deberíamos, pero no. Deberíamos, pero no. ¿Lo vieron el año pasado? Sí. La pregunta es esa, ¿lo vieron el año pasado? Este año cuando empezó la profe se quedó igual
Cuando le dijimos que no vimos derivada. Está muerto, eso significa la F que están en el horno. Bueno, en principio, para lo que es corriente alterna, mucho no importa si saben derivar o no, porque no va a hacer falta saber derivar para aplicar esto, pero sí para entenderlo. ¿Eh? Bueno, ni idea. Me dejan frío. Yo estoy F también, ahí le pongo la F. Sigamos. Bueno, retomando. Vieron que en una pila, la pila dice que es de 1,5 voltios. Por ejemplo, una pila común, ¿sí? Bueno, lo que para la pila es 1,5 voltios, para un alternador es toda esta función que está acá. O sea que fíjense que, porque 1,5 es la FEM de una pila. Es la fuerza electromotriz que genera una pila mientras no se gaste, ¿sí? Bueno, nuestro alternador genera una FEM que tiene toda esta forma, parece compleja en principio ahí. La podemos simplificar un poco, ¿sí? Por eso fíjense que es mucho más difícil manejar la corriente alterna. Si ya de movida, cuando pongamos nuestra fuente en el circuito, sabemos que nos va a estar generando una FEM que cambia todo el tiempo, pero cambia matemáticamente en función de todo esto que está acá, ¿sí? ¿Qué podemos hacer matemáticamente acá? Fíjense que tienen productos, son todos productos. Menos n por phi max, por el seno de todo esto, por omega. Entonces, puedo alterar el orden del producto y tengo acá, por ejemplo, menos, por este menos va a dar más, y después todos los otros son positivos. O sea que el resultado final va a ser más. Y puedo acomodar el resto de las cosas. Ahí avanzamos, ¿sí? La n la dejo, el menos con el menos se hace más, el phi max lo dejo ahí, el omega que está acá atrás, en función de esta segunda fórmula que tenemos resumida acá, podemos ponerlo como 2pi por f, por el seno de omega t. Acá está el seno de omega t. O sea que lo que tenía ahí arriba lo desarrollé un poquito en la 1.6. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que yo dije que omega era constante, porque es un movimiento circular uniforme. Entonces, si omega es constante, también lo vimos en mecánica, f es constante, la frecuencia es constante. Bueno, fíjense que acá tienen n constante. N es constante, porque yo cuando diseño o armo el generador le pongo una cierta cantidad de pila acá. Y eso no cambia cuando está funcionando el generador. O sea que N es un dato constante porque es una cuestión constructiva del alternador. Phi max, dijimos que era constante, el flujo en el rotor. No cambia. 2 es constante, pi es una constante. Y F es una constante. O sea que todo esto es una constante. ¿Y todo ese producto qué representa? ¿Sí? Representa la FEM max. Todo eso que está ahí es el valor máximo que tiene la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? O sea que puedo reemplazar todo eso ahí arriba por Emax. Y me queda, reemplazando eso en la 1.6, me queda esta, acá me falta una ecuación, la 1.8, no me importa. Que la FEM inducida tiene un valor máximo que surge del producto de todo esto. ¿En qué unidad medimos la FEM? Igual que en la tensión, ¿no? La medimos en voltios. Por eso, ¿quién es? O sea, esta FEM tiene que medirse en voltios. ¿Quién le va a dar la unidad a todo eso? ¿Se lo va a dar el seno de omega t? El seno es un número que no tiene unidad. Entonces, ¿quién le tiene que dar la unidad a todo eso? Todo esto que tengo multiplicando acá, este n por este phi max, por este 2pi, por este f, el resultado de eso tiene que dar voltios. O sea, en definitiva, podemos deducir que todo ese producto que estaba metido acá en la 1.6, todo ese producto, lo ven ahí, que está acá arriba, como son todas constantes, va a dar la FEM máxima, la que es constante. ¿Cuál es la que es constante? La máxima, el valor máximo. Pero como es constante, usé letra mayúscula como corresponde. O sea que esta que tenemos acá abajo es nuestra FEM inducida. Es un valor máximo multiplicado por el seno de omega t. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar nuestra FEM? Es lo mismo que pasaba con el flujo cuando analizamos. Fíjense que tiene la misma estructura que esta. Bueno.
Tiene la misma estructura que esta, nada más que en lugar de coseno, ahora es seno. ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo del seno? 1. O sea que el valor máximo de nuestra FEM instantánea inducida, esta, es cuando tenga este valor máximo. ¿Sí? Va a ser 0. En un momento, el seno de omega t se hace 0. El seno de 90 grados es 0. ¿Cuánto vale la FEM ahí? 0. Es decir, cuando el rotor está en esta posición, perdón, el seno de 90 es 1, es cuando es 0, perdón. Cuando el rotor está en esta posición, el ángulo es 0. El seno de 0 es 0, multiplicado por Emax es 0. O sea que en esa posición, estos bobinados están generando acá, entre los bornes, una tensión que vale 0. Una FEM que vale 0 y una tensión que vale 0. Cuando esto gire 90 grados, el seno de 90 es 1. O sea que la FEM ahí pasa a valer Emax por 1, o sea, Emax. Cuando el rotor esté acá, estos bobinados estarían entregando la máxima tensión. Eso tiene que ver también con el signo menos, ¿no? Porque ahí ¿sí? va a entregar el máximo. Y después va a ir bajando. O sea que esta FEM va a ir subiendo y bajando, pasando por 0. Desde el 0 hasta el valor máximo, después a 0. Y ahí surge ese grafiquito que habrán visto alguna vez de cómo es la corriente alterna. Se representa con esa sinusoide, ¿sí? Ese va y ven. Bueno, ¿qué sucede con esto? Avancemos un poquito más. Esta que vimos anteriormente, que la puse en resumen de vuelta acá, es la ley de los valores instantáneos de una fuerza electromotriz alterna en función del tiempo. ¿De acuerdo? Tal como lo que se produce en las centrales eléctricas de energía. Y que da origen a una tensión alterna U semejante a nuestra carga. O sea, si vamos ahora a nuestra casa, nuestra carga, a nuestro taller, entre estos cables voy a tener una tensión o diferencia de potencial equivalente a la FEM que está generando el generador en ese momento. Por lo tanto, la tensión que vamos a usar la letra U, no se usaba el año pasado U, si usaban B corta, van a tener que acostumbrarse a usar U. La U instantánea va a ser de la misma forma que la FEM ¿sí? instantánea. Tiene un valor máximo multiplicado por el seno de omega. O sea, tiene la misma forma porque coinciden en cada instante de tiempo, por lo menos en valor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sucede si yo quiero calcular la corriente ahora que circula por mi carga? Como hacían ustedes el año pasado, tenían tensiones, querían calcular corrientes. Bueno, pueden aplicar la ley de Ohm. Si, por ejemplo, dice la carga de la figura 1 tiene una resistencia R, si yo aplico la ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente en cada instante, ahora vamos a usar minúscula en lugar de mayúscula, va a ser la tensión en cada instante, U, dividido resistencia, la ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Sea un circuito de corriente alterna o de corriente continua, se cumple. La diferencia que está ahí en corriente continua tiene un único valor. En corriente alterna, ¿qué pasa? Si divido estos dos. Y bueno, acá lo hice, fíjense, la U es la alterna que tengo acá arriba, todo esto hay que escribir. U max por el seno de omega t, ¿sí? Dividido R. Esta dividido R iría en todo, pero como tengo un producto acá, acá entre medio un producto, esa división la puedo hacer ahí, no es distributiva respecto al producto, sino que es asociativa. La división la puedo asociar ahí o la puedo asociar de este lado. ¿Y qué es U max sobre R? Y, si seguimos la lógica que venimos usando, es la corriente máxima. Esto. Si uso el máxima, es como si lo hiciera en continua acá, ¿no? La tensión sobre la resistencia. Si uso la tensión máxima, me va a dar la corriente máxima. Eso. O sea que esta es la fórmula de la corriente alterna. Esta es la de la tensión alterna. Esta es de la corriente alterna. Esta que habíamos visto acá es la FEM alterna. Son todas funciones senoidales. Pero no el seno puro matemático, sino que está multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? Siendo Imax acá dice el valor máximo de la intensidad de corriente. Bueno, todo eso se puede graficar y matemáticamente se vería de esta forma. La clase que viene les explico cómo rápidamente, porque esto lo vamos a tener que dibujar, cómo rápidamente se puede hacer este dibujo. Y este es el más fácil que podemos encontrar. Lo que va a ir pasando después, según las cargas que tenga mi circuito, es que estas dos funciones, que acá nacen en el mismo punto, pasan por cero en el mismo punto, llegan al máximo en el mismo instante o punto, cómo se pueden ir desfasando unas de otras. Bueno, faltan pocos minutos para que se corte, 1 minuto y pico. Llegamos con la teoría hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta antes de que se corte?
Después les voy a poner ahí para la próxima clase teórica, ¿sí? Igualmente después publico todos los videos y les mando también los apuntes. Tarea es solamente repasar todos los conceptos que vimos y marcar del apunte, pueden remarcarlo, remarcarlo en su apunte o como quieran, o transcribir alguna pregunta para hacer en la próxima clase, que seguramente va a ser el próximo lunes, la próxima clase en vivo en este horario, ¿sí? Son obligatorias estas clases, ¿eh? El que no pueda conectarse va a tener la posibilidad de después ver los videos y demás, pero no va a ser tan fácil, me parece. No es un tema de por sí fácil, ¿no? Pero con esta clase creo que vale un poco mejor que si lo ven por el video, simplemente. También va a influir en la nota de desempeño. Todas estas notas que estamos poniendo ahora van a la nota de desempeño, que llamo yo, ¿sí? Que es la tercera nota del trimestre. Las otras dos van a salir de exámenes, pero eso va a ser cuando volvamos, seguramente. De notas del trimestre todavía no nos dijeron nada de cierre, así que veremos. ¿Alguna pregunta en este último minuto? Pueden evitar por micrófono o... Sí. No, yo no tengo ninguna pregunta. Por ahora nada. No. Les voy a subir un video de mecánica para completar todo el tema que falta, ¿eh? Si ven que no llegan con los tiempos, avísenme y los posponemos la entrega, ¿eh? No hay ningún problema. Todo el problema que tengan me avisan. Por ahí, por el Classroom, ¿eh? Bueno, el miércoles les voy a dejar apuntes, si puedo armar el video lo armo, de la continuación del tema que estamos viendo. Eso